Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Bolivia. Violentas protestas tras la detención de Camacho. Tras la detención de Camacho, las protestas en Santa Cruz se extendieron. 3 edificios fueron incendiados por manifestantes. El líder opositor fue golpeado por agentes. Perú. Castillo aseguró que está en prisión por venganza política. El exmandatario dijo que su prisión es injusta y pidió su libertad durante la audiencia de apelación que solicitó su defensa contra la resolución judicial que ordenó 18 meses de prisión. Brasil. Cuenta regresiva para la asunción de Lula. A días de tomar la posesión de mando, Lula todavía no reveló todos los nombres del gabinete con el que va a gobernar la primera economía de América Latina. Por otro lado, la Corte Suprema suspendió la aportación de armas en Brasilia durante la ceremonia de posesión. COVID en Chile. Extienden alerta sanitaria. El gobierno afirmó que va a continuar el estado de alerta sanitaria hasta marzo. La medida fue dispuesta por un rebrote de COVID. Estados Unidos. Temen más víctimas por la tormenta de frío. La tormenta invernal sigue siendo visible en muchas zonas afectadas. El condado de Erie, con medio centenar de muertes registradas en 9 estados, fue el más afectado. Bolivia. Violentas protestas tras la detención de Camacho. Bolivia. Continúa detenido el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El jefe distrital, uno de los principales referentes de la oposición, fue interceptado por agentes de la policía cuando regresaba a su domicilio en una camioneta acompañado por su equipo de trabajo. La noticia fue dada a conocer oficialmente por el ministro del Interior, Eduardo del Castillo, a través de su cuenta de Twitter, sin precisar los motivos ni brindar detalles. El abogado de Camacho, Martín Camacho, registró con su teléfono móvil cómo uno de los pasajeros dentro del vehículo en el que viajaba el gobernador se baja de la camioneta y lo obligan a tirarse al suelo. Camacho fue llevado a un aeropuerto local y luego trasladado a La Paz, donde fue recluido en la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El senador opositor Erwin Bazán denunció públicamente que Camacho y sus acompañantes al momento de la detención fueron apuntados con armas y que las fuerzas policiales no informaron dónde se lo llevaban. La información confirmada es que lo secuestraron en las proximidades de su domicilio, donde fue interceptado por vehículos, donde hicieron uso de armas de fuego para encañonar a las personas que lo acompañaban y lo trasladaron con destino a este aeropuerto de Virubiru. De ahí en más no podemos establecer con precisión su paradero, pero para decirlo a ciencia cierta ha sido un secuestro, porque la forma de su aprehensión no corresponde ni al debido proceso ni al respeto de las garantías constitucionales de ningún ciudadano boliviano. La Fiscalía General del Estado aclaró que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue aprehendido en el marco del caso de investigación Golpe de Estado 1 y descartó que se haya tratado de un secuestro o persecución política. Se trata de la causa abierta por el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, por la que fue encarcelada la expresidenta de facto, Yanine Áñez, y funcionarios de su gobierno ilegal. La decisión fiscal no se trata de un secuestro o persecución política. Por el contrario, fue emitida en el mes de octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del juez 10º de instrucción en lo penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, informó la Fiscalía General.
El fiscal a cargo explicó que no se trata de un secuestro o una persecución política, sino que responde a una orden de aprehensión que había sido emitida en octubre de este año. El expresidente Evo Morales se manifestó al respecto y dijo: finalmente, después de 3 años, Luis Fernando Camacho va a responder por el golpe de Estado que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del gobierno de facto. Confiamos en que esta decisión va a sostener con firmeza que demanda el clamor de la justicia del pueblo. ¿A quién tenés acá? ¿A nadie? Tratamos de niños, toma. Estos son todos. No va a hacer ya no tengo. Nos van a volcar todos. Parate, ya va. Parate, Tony, parate. Parate, Tony. Parate. Parate, por favor, parate, Tony, parate. No veo tanto. La gobernación de Santa Cruz denuncia en un comunicado que Camacho había sido secuestrado. Denunciamos ante el pueblo cruceño, ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que el gobernador de Santa Cruz ha sido secuestrado en un operativo policial absolutamente irregular y llevado con rumbo desconocido, expresó el comunicado y remarca que el hecho fue realizado en las calles aledañas a su domicilio. En estos momentos se desconoce el paradero del gobernador, por lo que responsabilizamos al gobierno del presidente Luis Arce por la seguridad física y la vida del gobernador de Santa Cruz, finalizó. En tanto, en Santa Cruz, seguidores de Camacho tomaron los 2 aeropuertos situados en la capital regional para evitar el traslado del líder opositor a la paz. Centenares de personas, incluidos varios asambleístas nacionales y departamentales, llegaron hasta el aeropuerto internacional del Viru Viru en Santa Cruz e ingresaron hasta la pista para evitar el despegue de aviones. Las personas movilizadas se subieron a los aviones para verificar que Camacho no esté en ninguna aeronave e incluso obligaron a bajar a los pasajeros, asegurando que no van a permitir el despegue de ningún vuelo desde esa terminal. Lo mismo ocurrió en el aeropuerto de Trompillo, donde la gente entró con violencia hasta la pista y obligó a desalojar a los militares que se encontraban en esa terminal aérea, que actualmente se emplea para operaciones militares, de instrucción y privadas. Los seguidores del gobernador señalaron que no van a permitir ninguna operación aérea en Santa Cruz y advirtieron con volver a paralizar la ciudad. Además, incendiaron la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. El ministro de Obra Pública, Edgar Montaño, denunció públicamente que la Unión Juvenil Cruceñista y personas afines a Camacho quemaron su domicilio en Santa Cruz, atentando contra la integridad y seguridad de su familia. En medio de la escalada de tensión, el gobierno boliviano difundió una fotografía de Luis Fernando Camacho con el fin de desmentir las supuestas lesiones. Comunicamos al pueblo boliviano que tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, hemos instruido que se le realice la valoración médica correspondiente, respetando los derechos constitucionales y derechos humanos, como lo hacemos con cualquier persona privada de libertad, expresó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Desmentimos toda información sobre supuestas lesiones que se habrían causado al señor Camacho e informamos que su salud es estable, dijo Castillo, quien fue el primer funcionario en confirmar la aprehensión del gobernador.
Perú. Castillo aseguró que está en prisión por venganza política. El exmandatario peruano habló al final de una audiencia de apelación contra su prisión por 18 meses. En ese marco, culpó al actual gobierno por las muertes en las recientes protestas. Castillo negó una vez más las acusaciones en su contra de rebelión y conspiración tras su fallido anuncio el 7 de diciembre de querer cerrar ilegalmente el Congreso y reorganizar el sistema judicial. Esta injusta prisión preventiva que se ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política, afirmó Castillo en una videoconferencia con la sala de apelaciones. El exmandatario está recluido en un pequeño penal dentro de una base policial en un distrito al este de la ciudad de Lima. Tras su expulsión, asumió el poder su vicepresidenta, Dina Boluarte. La destitución de Castillo por parte del Congreso, dominado por la oposición, provocó una ola de protestas en el país que en casi 2 semanas han dejado al menos 22 muertos tras choques con la policía y ejército, luego de que el nuevo gobierno decretara un estado de emergencia. Chile prolonga su alerta sanitaria por COVID-19 ante la situación en China. Lo hará hasta marzo del 2023, dado que el gigante asiático va a eliminar las restricciones de viaje el próximo 8 de enero, a pesar de estar atravesando una considerable ola de contagios. La medida se adopta de manera preventiva debido a la incertidumbre del escenario epidemiológico que presenta China en este momento, indicó el Ministerio de Salud en un comunicado, y recordó que la Organización Mundial de la Salud también ha mostrado recientemente su preocupación. La alerta sanitaria, que debía terminar el 31 de diciembre, dota a las autoridades de facultades especiales para mitigar el virus, como la contratación de personal sanitario o el establecimiento del protocolo de seguridad en los lugares de trabajo. Con más de 5 millones de contagios y 73.000 muertos desde el inicio de la pandemia, Chile es uno de los países más afectados por COVID-19 en Latinoamérica y el que mantuvo las restricciones de movilidad más severas y prolongadas. El impacto de la brutal tormenta que azotó gran parte de Norteamérica durante el fin de semana de Navidad sigue siendo visible en muchas de las zonas afectadas. En especial en Buffalo, en el estado de Nueva York, donde los habitantes luchan por limpiar las toneladas de nieve acumulada después de 5 días de ventiscas y frío polar provocadas por la que ya es calificada como la tormenta del siglo. Había mucha nieve, los coches atascados y la gente seguía intentando conducir en esto, una locura. Yo estaba en el trabajo cuando comenzó y quedé atrapado ahí durante más de 40 horas. El condado de Erie, que incluye la ciudad de Buffalo, fue el más afectado con 31 del medio centenar de muertes registradas en 9 estados. En esa región, el presidente Joe Biden aprobó el lunes el estado de emergencia. Llevo en Buffalo desde 1970, el 5 de febrero de 1970. Emigré aquí desde Rumania y esto es lo peor que he visto en Buffalo, Nueva York, desde que estoy aquí. El mal tiempo comenzó a ceder el miércoles en el este y el medio oeste de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un aumento de 10 grados Celsius de la temperatura para el fin de semana, pero advirtió sobre condiciones de tráfico localmente peligrosas. La Corte Suprema de Brasil suspende la aportación de armas en Brasilia durante la ceremonia de posesión de Lula da Silva. Tampoco estará permitido su transporte y el de municiones por parte de coleccionistas, cazadores y aficionados al tiro. La decisión fue motivada después de la escalada de violencia que sucedió el 24 de diciembre, cuando el ahora detenido George Washington de Oliveira Souza, con ayuda de otras personas, intentó hacer explotar un artefacto explosivo que tenía como objetivo un camión de transporte de queroseno estacionado en las inmediaciones del aeropuerto de Brasilia. La medida tiene como finalidad la seguridad del acto de toma posesión que se va a celebrar en la capital de Brasil el próximo 1 de enero,
cuando se efectuará el traspaso de poder entre Jair Bolsonaro y el presidente electo Luis Inácio Lula da Silva. Desde la tarde del 28 de diciembre y hasta el 2 de enero del 2023, cualquier persona que no respete esta determinación incurrirá en el delito de porte ilegal de arma. Por otra parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, viajará este domingo a Brasil para la investidura de Lula. Abdo Benítez estará acompañado por el expresidente paraguayo Nicanor Duarte, informó el canciller de Paraguay, Julio Arriola, en una rueda de prensa. El mandatario paraguayo viajará primero a Montevideo, desde donde tiene previsto encontrarse con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, con quien había acordado asistir juntos a la toma de posesión de Lula. El presidente Lacalle Pou recibirá a Abdo Benítez, pero viajará en otro avión, acompañado por los exmandatarios uruguayos José Pepe Mujica y Julio Mario Sanguinetti, por invitación de Lula, afirmó Arriola. El canciller añadió que Abdo Benítez no tiene previsto reuniones bilaterales en Brasil por lo ajustada de su agenda. Por otro lado, la presidenta peruana, Dina Boluarte, confirmó que no viajará a Brasilia para acompañar la investidura del mandatario electo. El ministro de Justicia, José Tello, declaró que Boluarte se abstendrá de viajar porque está a la espera de la resolución del proyecto de ley que debe tratar el Congreso peruano para definir quién debe quedar a cargo del Ejecutivo cuando la mandataria esté fuera del país. La iniciativa es que el titular del Parlamento, José William Zapata, se encargue del despacho presidencial cuando Boluarte viaje al exterior. El volcán Cotopaxi de Ecuador mantiene emisión de gases y cenizas. De acuerdo con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la columna tiene una dirección al oeste y se espera caída de material volcánico en las inmediaciones del Parque Nacional Cotopaxi. El coloso, cuyo glaciar es conocido por estar cubierto de nieve, en los últimos días se encuentra con una superficie color gris debido a la constante emisión de cenizas. Ubicado unos 45 kilómetros al sureste de Quito, el Cotopaxi es considerado uno de los volcanes más peligrosos del país por su estilo de erupción, relieve, cobertura glaciar y por la cantidad de población en riesgo. Desde el 22 de octubre, este volcán se reactivó y en consecuencia las autoridades declararon alerta amarilla en sus áreas de influencia, incluida Pichincha, provincia donde se encuentra la capital ecuatoriana. Empresarios le exigieron al régimen de Nicolás Maduro una explicación sobre la falta de gasolina en Venezuela. La escasez se recrudeció este mes y está afectando la actividad económica en 10 de los 23 estados del país, incluyendo la región petrolera de Zulia. La Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción en esta región solicitó a las autoridades gubernamentales información ante la grave situación de escasez de gasolina, ya que es un derecho fundamental de los ciudadanos y una necesidad de las empresas conocer el porqué de las fallas en el suministro. Es increíble la desidia que estamos viviendo estos últimos días por la falta de combustible, aseguró el gremio, que teme que esta situación suponga un retroceso tras haber logrado avances en materia económica durante el año. La falta de gasolina, hasta hace poco aliviada, se ha recrudecido este diciembre en buena parte de la nación, justo cuando se cumplen 20 años de un paro petrolero que obligó al país entonces, quinto exportador de crudo del mundo, a importar combustible, una necesidad que hoy persiste. Estas son las noticias económicas más importantes del día. Bolivia. Pronostican crecimiento económico de Bolivia para el 2023. Al referirse a este asunto, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro,
afirmó que el 2023 es un año para seguir reconstruyendo la economía con una tasa de crecimiento positivo, estabilidad de precios y un modelo que irá sustituyendo las importaciones gradualmente. Montenegro agregó que de esa forma se va a generar un sector productivo con industrialización en química básica, industria farmacéutica y muchos proyectos fructíferos. Al realizar una evaluación, recordó que en el contexto internacional, uno de los principales efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania es el incremento de los precios de las materias primas, de los alimentos, de los energéticos, lo cual se traduce en un aumento sostenido en este indicador a escala global. Comentó que para frenar la inflación, las potencias mundiales incrementaron las tasas de interés y encarecieron el acceso a créditos financieros, con lo cual se desaceleró la expansión económica. Paraguay pronostican que el precio del dólar podría bajar en 2023. Teniendo en cuenta que el dólar sigue fortaleciéndose en el sistema cambiario, incluso con la intervención del Banco Central, el expresidente de la banca matriz, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que en 2023 la divisa norteamericana podría bajar por diversos factores. Con el ingreso de dólares que habrá el año que viene en el país, su precio podría bajar, es decir, se va a estabilizar. Habrá mucho ingreso de dólares el año que viene, por lo tanto se va a estabilizar o podría bajar un poco en el mercado paraguayo, fue lo que dijo. Venezuela alertan de una aceleración de la inflación. Desde el Observatorio de Finanzas informan que el aumento del dólar está teniendo un efecto sobre los bienes y servicios. El Banco Central de Venezuela no publica el indicador económico desde octubre, cuando el país acumulaba un incremento de precios de 119.4% en los primeros 10 meses del año. Este diciembre el régimen anunció el retorno del control de precios en más de 40 productos de consumo masivo, una política que en el pasado se tradujo en escasez generalizada y que busca, como antes, combatir la inflación y especulación. Venezuela salió hace un año de una hiperinflación en la que entró en 2017 y que por 4 años redujo el valor del bolívar, la moneda oficial, así como la confianza de los ciudadanos en ella, por lo que adoptaron de manera no oficial el dólar en un intento de proteger sus ingresos. Brasil crean menos empleos formales de lo esperado en noviembre. El indicador reforzó las perspectivas de una desaceleración de la economía hacia el final del año en un contexto de altos costos de endeudamiento. Según el Ministerio del Trabajo, el aumento llegó a 135.495 empleos formales en noviembre, muy por debajo de la previsión de 168.000 puestos de una encuesta de economistas. El número representó una caída del 57% respecto del mismo mes del año pasado. En lo que va del año, la creación neta de empleos totalizó 2.47 millones, dijo el ministerio. Ecuador. El FMI prevé una caída del precio del petróleo hasta 2027. El Fondo Monetario Internacional proyecta que el precio del petróleo ecuatoriano caerá de $75.3 por barril en 2023 a 63.8 en 2027. De hecho, el precio mantiene una tendencia a la baja desde julio del 2022, que le ha restado terreno ganado en un año donde el mercado internacional de esta materia prima ha estado impulsado en gran parte por la invasión rusa de Ucrania. Los ingresos estatales caerán debido al menor precio del petróleo, pero Ecuador gastará menos en subsidios, según el FMI. El Congreso de Perú aprobó una moción de rechazo contra Andrés Manuel López Obrador por violar el derecho internacional. El Parlamento peruano plantea el rechazo a los constantes actos de intromisión en los asuntos internos de ese país por parte del presidente de México y también del presidente de Colombia, Gustavo Petro. La moción fue aprobada con 61 votos a favor de entre 130 parlamentarios con los que cuenta el Congreso peruano y se produjo días después de que ambos mandatarios
junto a los de Bolivia, Luis Arce, y de Argentina, Alberto Fernández, aseguraran que el exmandatario Pedro Castillo es objeto de un tratamiento judicial violatorio y pidieran que se respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas por el pueblo peruano. El Poder Legislativo expresa el rechazo a los constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú por parte de López Obrador y Petro en perjuicio de la República del Perú. También consideran que sus declaraciones constituyen una violación al derecho internacional en perjuicio de Perú y exhortan al Ministerio de Relaciones Exteriores a que eleve la presente moción al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, que fue expulsado del país por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Argentina. Abuelas de Plaza de Mayo encontró al nieto 132. Juan José es hijo de Mercedes del Valle Morales, quien tenía 23 años cuando fue secuestrada y desaparecida el 20 de mayo de 1976 en Tucumán, a 1.300 kilómetros al norte de Buenos Aires. Ella trabajaba en una finca cuyos dueños criaron a su hijo como propio. Junto a ella fueron secuestrados los abuelos maternos de Juan José y 4 días más tarde sus 3 tíos. Todos fueron desaparecidos durante la dictadura. El nieto 132 comenzó la búsqueda de su identidad en 2004, luego de que murieron sus apropiadores y sus hermanos de crianza le contaron que no era hijo biológico de esa familia y le entregaron su documento de identidad original. Hoy lo abrazamos como nuestro nieto 132. Es un rompecabezas que nunca se termina de completar. Se inicia un nuevo camino para poder dar con su verdadero padre, dijo en la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, de 92 años. El hombre de 47 años, llamado Juan José, siguió por videollamada desde Tucumán la rueda de prensa, realizada en el espacio Memoria y Derechos Humanos, donde funcionó el centro clandestino de detención de la Escuela Mecánica de la Armada. Se le vio a través de una pantalla gigante, pero por problemas técnicos impidieron que pudiera hablar y responder preguntas. Abuelas de Plaza de Mayo aún busca unos 300 hombres y mujeres cuyas edades rondan los 45 años, que viven con la identidad falseada, nacidos durante el cautiverio de sus madres luego desaparecidas o secuestrados de bebés junto a ellas. Sin embargo, este caso no estaba contabilizado entre los buscados por abuelas. Chile reporta más de 125.000 hectáreas afectadas por incendios forestales. El área dañada alcanzó los 125.339 hectáreas en el periodo comprendido desde mediados del 2021 hasta igual etapa del 2022, reveló el Instituto Nacional de Estadísticas. En el informe anual 2022 de Medio Ambiente, el INE aseguró que al menos 86.910 hectáreas del total tuvieron que ver con fuegos intencionales. El propio documento habla de una crisis hídrica sostenida y se estimó una disminución del caudal medio anual en las cuencas de entre el 10 y el 25%. La región norte y el centro del país son las más afectadas, con pronósticos de disminución en la disponibilidad de líquido vital superior al 50%. Igualmente, se prevé una mayor disminución en las medias de precipitaciones, así como temperaturas más cálidas. El Salvador. Capturan por corrupción a Nercy Montano, alcaldesa de Soyapango, ciudad actualmente cercada por militares que buscan atrapar a pandilleros. Montano, detenida en su despacho en Soyapango, es acusada por la Fiscalía General de la República de los delitos de malversación de fondos públicos, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública y apropiación indebida de cuotas laborales. Desde principios de diciembre, 8.500 soldados y 1.500 policías rodean a Soyapango, tercera ciudad del país con 242.000 habitantes, ubicada en la periferia de la capital, San Salvador. El cerco militar fue montado en el marco de la guerra contra las pandillas que lleva adelante el presidente Nayib Bukele. 2 barricadas ubicadas en la capital salvadoreña también se mantienen cercadas
por 2.000 soldados desde el 24 de diciembre. Continúa el caos en los aeropuertos de Estados Unidos. Miles de vuelos más fueron cancelados el miércoles después de la tormenta de nieve que azotó al país durante el fin de semana de Navidad. La aerolínea Southwest Airlines enfrentó serios problemas logísticos y algunas personas tuvieron que esperar días para recuperar su equipaje, mientras que otros prefirieron viajar en carretera. Tomamos el vuelo de Washington DC a Nashville y una vez ahí todo empeoró. Nos cambiaron la reserva 2 veces, vuelos retrasados, y luego en la segunda vez el vuelo se canceló por completo. Mi familia decidió rentar un auto de Nashville y venir a Los Ángeles, que es un recorrido de 29 horas. Miles de pasajeros se quedaron varados en los aeropuertos, además de pilotos y auxiliares de vuelo. Nos decían que no tenían personal y que no podían despegar sin personal. Nos quedamos ahí, nadie nos decía mucho y 1 o 2 horas después nos dijeron que no tenían más actualizaciones, que no sabían. La tormenta provocó temperaturas extremadamente bajas en buena parte del país y dejó casi 60 muertos, la mayoría en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. Las autoridades encontraron cadáveres de personas que se quedaron atrapadas en sus autos o en las calles. La prohibición de conducir se mantenía vigente el miércoles en Buffalo, donde las autoridades seguían trabajando por restablecer el suministro eléctrico en su totalidad. Según las previsiones, las temperaturas podrían aumentar hasta alcanzar los 10 grados Celsius el viernes, por lo que el gobierno está tomando precauciones ante eventuales inundaciones por el derretimiento de grandes cantidades de nieve. Ecuador espera fondos de Estados Unidos para la seguridad pública. El secretario de Seguridad Pública y del Estado de Ecuador, Diego Ordóñez, afirmó hoy que si bien avanzan las negociaciones con Estados Unidos para cooperar en esa materia, aún desconocen cuánto dinero van a recibir de Washington. El gobierno ecuatoriano reveló en octubre pasado que necesitaría alrededor de $5 millones para aplicar una estrategia integral de seguridad ante la escalada de violencia en el país. La semana pasada, Lasso viajó a Washington para abordar el tema con su par Joe Biden, quien firmó una ley de asociación estratégica con Ecuador, pero no precisó cuánto dinero van a destinar a la lucha contra el crimen organizado en la nación suramericana. Ecuador vive una escalada de inseguridad que ha provocado este año un incremento de las muertes intencionales a una tasa superior a los 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Perú suspenden por 120 días al congresista Pasión Dávila tras agredir a Juan Burgos. El Pleno del Congreso aprobó este miércoles suspender por 120 días al congresista Pasión Dávila, quien agredió al legislador no agrupado Juan Burgos. Dávila enfrentará descuentos en sus haberes durante el periodo que dure la sanción, pese a que reconoció su responsabilidad y pidió disculpas. La decisión fue tomada con 62 votos a favor, 38 en contra y 6 abstenciones. Carol Paredes, titular de la Comisión de Ética, anunció en la cita que la investigación había declinado en dicho órgano porque Burgos retiró la denuncia presentada semanas atrás. Este caso ya salió de la comisión, ya dejó de ser parte de Ética. Este es un tema que lo tiene que tratar el Pleno, dijo la parlamentaria. Rusia atacó masivamente a Ucrania con misiles de crucero desde aviones y barcos. Más temprano, las fuerzas de Kiev reportaron una nueva oleada de ataques de las tropas del Kremlin con drones en las regiones del este y el sur del país durante la noche de este miércoles. Ucrania fue atacada por tropas rusas desde varias direcciones con misiles de crucero desde aviones y barcos estratégicos, informó este jueves el mando de las Fuerzas Aéreas Ucraniana. Después del ataque nocturno de los drones kamikaze, el enemigo está atacando Ucrania desde varias direcciones
con misiles de crucero aéreos y marítimos desde aviones y barcos estratégicos. Además, hay una alta actividad de la aviación táctica de los ocupantes, indicó un mensaje de la Fuerza Aérea. Según el comunicado de la Fuerza Aérea, el ejército ucraniano llevó a cabo trabajos defensivos en todo el territorio del país. El Mando Operativo Sur informó en un mensaje en Facebook que Rusia puso en alerta de combate lanzamisiles submarinos y de superficie con hasta 20 misiles Kalibr listos para ser lanzados. Libertad de Rusia. Así se llama esta legión de rusos que forma parte del Cuerpo Internacional de Voluntarios del Ejército Ucraniano y que lucha junto a las fuerzas de Kiev en la región de Donetsk. Su portavoz asegura que no se consideran traidores, sino patriotas rusos. No estoy luchando contra mi patria, lucho contra unos zombies y contra el régimen de Putin, no contra la gente, sino contra el mal. Aunque la Legión no divulga su número exacto de integrantes, afirma que cuenta con varios centenares de rusos que tras recibir 2 meses de entrenamiento fueron desplegados a partir de mayo en el Donbass, la región minera del este de Ucrania que Moscú intenta conquistar totalmente. Es una guerra injusta y por eso está abriendo los ojos a la gente. Y cada vez más ciudadanos rusos empiezan a entender que no se beneficiarán de ninguna manera de esta guerra. Los reclutas han sido sometidos a numerosas entrevistas, pruebas psicológicas e incluso a un detector de mentiras para evitar cualquier riesgo de infiltración. Tiji procede de una familia mixta y su esposa, a la que conoció en Rusia, es ucraniana. Estaba visitando a sus familiares en Kiev en el momento de la invasión y en vez de regresar se alistó en el ejército ucraniano, una decisión que sus seres queridos en Rusia no comprenden. Mi hija está aquí y quiero un buen futuro para ella. Quiero que crezca en un buen ambiente. Aunque ha solicitado la ciudadanía ucraniana, solo podrá obtenerla cuando acabe la guerra. Por eso, de momento, dice que sigue teniendo el pasaporte del enemigo. Los misiles rusos caen en un hospital de maternidad en Jersón. La ofensiva rusa sobre la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, alcanzó el área de maternidad de un hospital. En apenas 24 horas, las tropas rusas lanzaron más de 30 misiles contra objetivos militares. El ataque a la maternidad no ha dejado heridos y los pacientes han sido trasladados a un refugio, señaló Kirilo Timoshenko, subjefe de personal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Las fuerzas rusas abandonaron la ciudad de Jersón el mes pasado en una de las ganancias más significativas de Ucrania en la guerra. Y lo que en un principio era alegría por la recién liberada ciudad ucraniana, ha pasado rápidamente a convertirse en medio por los incesantes bombardeos rusos en la región. Rusia logrará sus objetivos en la invasión de Ucrania. Así lo consideró el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov durante una entrevista difundida por la cadena de televisión rusa Первый канал. Gracias a nuestra perseverancia, paciencia y determinación, defenderemos nuestros nobles objetivos, vitales para nuestro pueblo y nuestro país. Consistentemente manteniéndonos siempre abiertos a un diálogo basado en la equidad. Оставаясь всегда готовым к равноправному диалогу. El jefe de la diplomacia rusa señaló que para el Kremlin, la reanudación del diálogo con Ucrania pasa obligatoriamente por un reconocimiento por parte de Kiev de la anexión de 4 regiones ucranianas, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. No tenemos prisa, el presidente lo dijo. Claro que nos gustaría ponerle fin a esta situación lo más pronto posible, terminar con esta guerra que Occidente ha estado preparando y que al final desató contra nosotros a través de Ucrania. Ucrania, que ha dicho que no negociará con Rusia hasta que retire a todas sus tropas de su territorio, realizó en los últimos meses una importante contraofensiva,
ayudado por las entregas de armas occidentales que le permitió recuperar Jersón, capital de la región ucraniana del mismo nombre. En el Museo de Pelé, en la ciudad brasileña de Santos, sus fanáticos le rinden homenaje. En medio de las preocupaciones por su salud, decenas de personas recorren la colección que reúne documentos, camisetas, botines, pelotas y premios en la cuna de la leyenda futbolística. Es un sentimiento de mucha tristeza el saber el deterioro de la salud de Pelé, pero feliz por el legado que va a dejar para todo Brasil y para todo el mundo. Pelé realmente es y siempre será el gran rey del fútbol, siempre será nuestro rey. Y siempre será el grande rey del fútbol, siempre será nuestro rey. El museo también recibe visitantes desde el extranjero, algunos de los cuales llegaron a ver jugar a la leyenda del Santos y la selección brasileña, con la que ganó 3 Copas del Mundo. Primera vez que yo lo vi que hizo un salto y paró la pelota con el pecho. La bajó y metió un golazo. El mejor jugador del mundo, que hacen comparaciones con otros jugadores, pero creo que todavía nadie ha superado eso. Edson Arantes do Nascimento, de 82 años, se encuentra internado desde el 29 de noviembre en un hospital de Sao Paulo a causa del avance del cáncer de colon que padece. Allí recibe cuidados para disfunciones renal y cardíaca, según el último parte médico el miércoles pasado. Solo su familia, en especial sus hijas, han dado indicios con publicaciones en redes sociales de lo delicado de su estado de salud. Venezuela. Juan Guaidó instó a los venezolanos a pronunciarse ante el intento de ponerle fin a su gobierno interino. Afirmó que la legitimidad constitucional de la presidencia encargada permite que los activos del país en el exterior estén protegidos de la dictadura madurista y que la medida, impulsada por un grupo de diputados disidentes, favorece al régimen. El pasado 22 de diciembre, un total de 72 exdiputados de los 112 que respaldaron a Guaidó en 2019 votaron en favor de modificar el Estatuto de Transición para eliminar la figura de la presidencia interina, una decisión que deberá ser ratificada este jueves. Los opositores a favor de suprimir el interinato reafirmaron esta postura este martes a través de un comunicado en el que aseguraron que harán uso de su mayoría para aprobar y que se va a materializar institucionalmente la posición que han hecho pública. La presidencia encargada de Guaidó cuenta con el reconocimiento de Estados Unidos y de un grupo de países en los que Venezuela tiene cuentas y riquezas, las cuales han sido manejadas por el gobierno interino. Bolivia. Un inusual tornado que causó pánico entre los habitantes del Alto. Bolivia fue testigo de un atípico tornado que duró 20 minutos, lo suficientes para arrancar techos de varias viviendas. Este gran remolino se registró en el Distrito 5 de la ciudad del Alto. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que este fenómeno fue catalogado como un tornado a causa de los fuertes vientos y una tormenta eléctrica. Sin embargo, se aclaró que el tornado no fue de magnitud pese a las imágenes. Se analizan los daños que causó el tornado, pues según los vecinos del lugar, el fenómeno causó daños materiales en al menos 5 viviendas de la zona de los Andes. Aparentemente, dichas casas se quedaron sin techo y los materiales de la construcción quedaron extendidos en la avenida.